Y el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo embriológico del sistema tegumentario. Este es un tema pues sumamente padre y vamos como la otra vez a tocar los temas más importantes, los que nos pide el temario. Quizá que nos extendamos un poquito más, pero igual vamos a procurar que no sea muy extenso. Yo siempre, bueno, espero que no sea más de 20 minutos. Entonces, bueno, empezamos. Primero vamos a hablar de estas células que van a estar migrando de diferentes orígenes y van a llegar a la epidermis. ¿Cuáles son estas células que van a formar propiamente esta epidermis? La mayoría de dónde van a provenir. Van a provenir de nuestro ectodermo superficial. Si vemos aquí un corte donde ya ocurrió este proceso de neurulación, ya vemos nuestro tubo neural con nuestras crestas neurales, vemos a nuestro endodermo con su saco vitelino y entonces vemos aquí incluso nuestro mesodermo lateral rodeando somático y esplácnico. Vemos que la mayoría van a venir de estas células epiteliales que van a ser el ectodermo. Entonces, del ectodermo superficial van a venir los queratinocitos de nuestro ectodermo superficial. Después, recordando este tema que veíamos de cardiovascular, veíamos que van a haber células del mesodermo esplácnico que migran al saco vitelino y forman los islotes celulares que en la porción central expresan RUNX1 y entonces esas son las que se van a convertir en células hemangioblásticas. Estas células dentro de sus linajes había células fagocíticas y como son linajes celulares sanguíneos, pues entonces tiene sentido que estas células del saco vitelino que proceden del mesodermo esplácnico, pues entonces van a ser las células de Langerhans que van a migrar hacia el ectodermo para poder darnos estas células fagocíticas. Entonces le ponemos células de Langerhans que por lo general nada más nos dicen vienen del saco vitelino, ¿no? Como que no hacen tanto énfasis. ¿Qué otras células vamos a tener? Vamos a tener aquí nuestras crestas neurales que en su porción y en su vía de migración dorsolateral son las que nos van a estar dando a nuestros melanocitos, que todavía no se llaman melanocitos para este entonces, se llaman melanoblastos. Y entonces, hasta que empiecen a sintetizar los promelanosomas y después melanosomas, ya les vamos a poder decir melanocitos. ¿De dónde van a venir? De la cresta neural. Y unas células nerviosas que antes se pensaba que venían también de la cresta neural por su mismo carácter nervioso, pero ya se ha visto que no vienen de ahí, sino vienen de las mismas células epidérmicas. Entonces, también van a venir de la epidermis. Esto respecto a la migración celular. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una organización en la que la primer capa de ectodermo que veíamos ya con sus de ectodermo superficial, que está así nada más, va a hacer una mitosis y va a tener una segunda capa. Esta segunda capa se va a mantener, va a aparecer al primer mes, como vemos aquí, y se llama peridermo. Entonces, este peridermo se va a mantener ahí y lo que va a pasar es que la capa que queda más basal, pues se va a llamar capa basal, que aquí la veríamos aquí, y esta capa basal de la epidermis es la que va a estar proliferando y proliferando y proliferando. ¿Por acción de quién? Por acción de un gen que se llama P63. Entonces, P63 va a favorecer la mitosis muy constante de estas células de la capa basal y la diferenciación va a estar dada por unas proteínas que se llaman MAF. Tienen un nombre muy largo, eh, creo que es el oncogen músculo aponeurótico, homólogo, AB, algo muy largo, la verdad. Entonces, solo se dice MAF. De hecho, esos nombres no vienen en los libros. Entonces, es MAF y MAF-B. Estos van a ayudar con la diferenciación de esas células que van a estar haciendo mitosis. Entonces, de ser células mitóticas iguales a las de la capa basal, van a empezar a ayudar a diferenciarse. Y aunque esto es histología, también lo mencionan en embriología, las características que empiezan a tener los diferentes tipos de uniones desmosómicas que empiezan a generarse entre el estrato espinoso, que llegan al estrato granuloso, empiezan con una síntesis de diferentes proteínas y de esta síntesis de los cuerpos que serán los cuerpos lamelares. Y entonces, pues eso es importante también. Eh, Vemos que para cambiar al último estrato, que es este del estrato granuloso, cambiar al córneo, tenemos que tener una proteína que es un microARN, que se llama MIR203.
Este va a inhibir al P63 y esto va a favorecer que entren a un estado G0 indiferenciado. O sea, ya no van a estar haciendo mitosis y más bien se van a diferenciar y se van a convertir en estas células del estrato córneo que no tienen absolutamente núcleos y son básicamente pues membranas cubiertas o rellenas de queratohialina, como si fueran unos saquitos. Y el peridermo pues se va a mantener ahí. ¿Por qué? Porque va a ser una forma en la que va a haber intercambio con el líquido amniótico. Va a haber un intercambio de agua, de electrolitos, de glucosa. Entonces, para esto va a servir este peridermo. Pero, ¿qué pasa? Aproximadamente a la 20ª semana de gestación, pues ya tenemos nuestro metanefros desarrollado, ya tenemos el mesonefros. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues ya están generando desechos. Esos desechos son tóxicos. Entonces, a la 20ª semana de gestación ya dicen, adiós peridermo, ya no quiero que estés intercambiando porque me estás nada más metiendo agentes tóxicos. Entonces, a la 20ª semana de gestación se cae este peridermo. Y nos queda una barrera prácticamente impermeable, que ahora sí ya es la epidermis como tal. También importante mencionar esto de las almohadillas palmares, que son condensaciones mesenquimatosas que aparecen en la región ventral de las palmas, en la región más distal. Entonces, pues también van a aparecer estas condensaciones que empujan al ectodermo y favorecen la creación de este ectodermo de unas crestas, que son las crestas epidérmicas. Y esto es lo que va a formar propiamente los dermatoglifos, que son pues muy útiles para reconocimiento, para la criminalística, entre otros. También del peridermo es importante mencionar que, que no va a tener uniones celulares en su porción apical. ¿Y esto para qué va a servir? Para que si hay algún pliegue, no se unan entre ellas. Entonces, para eso va a servir que no tenga uniones apicales celulares en su porción apical. Ahora, interacciones dermopidérmicas es muy rápido, lo vamos a ver después en los derivados propiamente o en los anexos. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? La organización general de todos los anexos y de la epidermis en general, ¿quién lo va a estar dando? La dermis. Eso es muy, muy importante. La dermis da la organización y la ramificación en el caso de las glándulas. Por ejemplo, si yo tengo un ectodermo que está en una glándula prostática y le pongo el mesodermo de una glándula salival, la organización que va a tener va a ser la organización de una glándula salival, pero la función la va a dar el ectodermo. Entonces, aunque tenga una organización de glándula prostática, va a tener la función. No, al revés, al revés. Aunque tenga la organización de la glándula salival, va a tener la función de una glándula prostática. Entonces, esto explica que el ectodermo da la función y la ramificación y organización la va a dar la dermis. Bueno, el ectodermo aquí me refiero más bien a la epidermis, ¿no? Que bueno, no es como que los podamos usar como sinónimos, pero más o menos. Ahora, la dermis, ¿de dónde va a estar derivando? Aquí voy a hacer un pequeño esquemita. Vamos a ver que tenemos nuestra notocorda, nuestro tubo neural, y sabemos que se está formando esta estructura que es mesodermo paraxial, que es mesodermo somítico, que va a tener diferentes partes, un esclerotomo que nos va a ayudar aquí con la formación de nuestras vértebras en esta porción, con la de las costillas y los procesos transversos, en la porción más dorsal con la formación de nuestros procesos espinosos y pues aquí el cuerpo rodeando al núcleo pulposo que es la notocorda. Lo importante es que ese es el esclerotomo, tenemos un miotomo que nos ayuda con la formación de nuestros músculos de la pared anterior y posterior del abdomen, todo lo de anato, ¿no? El oblicuo, interno, externo, transverso del tórax, del abdomen, perdón, y posterior los cuadrados, psoas mayor, menor. Lo importante, ahora sí, es que tenemos un dermatomo. Este dermatomo, como estamos hablando de esta región, estamos hablando de médula espinal, estamos hablando de pared anterior y posterior, del tronco. Entonces, este dermatomo nos va a ayudar con la formación de la dermis en el tronco. Entonces decimos, en el tronco, la dermis nos las forma el dermatomo. ¿Qué pasa? En la región craneal, ¿quién nos estará formando esta dermis? Nos las estará formando células mesenquimatosas de la cresta neural. Entonces yo pongo craneal, cresta neural. Y en las extremidades, en los esbozos, en las yemas que vamos a tener,
¿quién nos los va a estar dando? El mesodermo lateral somático. Entonces, el más dorsal, que es el somático. Somático nos va a dar extremidades. La dermis en las extremidades. Estos dermatomos tienen que expresar este gen que es el dermo 1 para que se pueda diferenciar en eso. Y a partir del tercer mes es cuando ya se empieza a generar como este cambio entre estas células que son mesenquimatosas y propiamente los fibroblastos, que dicen que tienen forma de uso, alargados, con un núcleo alargado, y entonces estos fibroblastos ya van a poder empezar a secretar la matriz extracelular, colágenas, tipo 3, que son fibras reticulares, tipo 4 para láminas basales. Empiezan a generar todo esto, fibras de colágena, fibras elásticas. Bueno, y a partir de la 8ª semana de gestación, pues es que vamos a tener, ya vamos a empezar a tener células nerviosas que nos van a ayudar a reflejos simples en el embrión. Ahora el pelo. El pelo yo creo que es de los más, no complicados, pero más larguitos en esto. A partir de la 12ª semana de gestación se va a empezar a hacer. Hay unos patrones, como decíamos, de interacciones dermoepidérmicas muy importantes. Es esto básicamente. La dermis, que es tejido mesenquimatoso, va a empezar a secretar este factor de crecimiento de fibroblastos junto con el WNT11. ¿Para qué? Lo va a hacer para estimular a la epidermis, sigo con ectodermo, a la epidermis, para que la epidermis entonces cree unos acúmulos celulares que se van a llamar, son estas, bueno, son condensaciones ectodérmicas. Y entonces se van a empezar a invaginar y van a empezar a cambiar de nombre. Entonces empiezan aquí y conforme se van invaginando van cambiando de nombre hasta convertirse en folículos pilosos. Para esto va a ser un germen del pelo, un germen del pelo, creo que es el nombre más común. Y tiene cambios de nombre que no son muy importantes. Lo importante es que cuando sobrepasa a las papilas dérmicas, se convierte en un folículo piloso. Y esto es chistoso, bueno, no es chistoso, es curioso ver que estas condensaciones epidérmicas van a producir este FGF y Sonic para estimular a la dermis, para que esta dermis cree papilas dérmicas, para que, o sea, como que le dice, tú condénsate. Y dice, bueno, me condenso, pero ahora tú condénsate. Entonces le regresa el favor, le manda FGF y le manda Sonic, y entonces crea estas condensaciones que van a formar las papilas dérmicas. Y entonces es como un pequeño ciclo en las que se van a estar creando más y más y más y más. Y entonces, ¿qué pasa después de eso? Va a haber una inhibición de estas condensaciones epidérmicas, digamos que son así. Son aquí invaginaciones. Ay, qué feo está eso. Así son. Y entonces estas invaginaciones tienen de dos sopas. De dos sopas. La primera es expresar Sonic o expresar BMP. Para esto yo tengo una mnemotecnia que Sonic, ¿cómo es? Sonic es pues muy peludo. Entonces, cuando expresan Sonic, se va a favorecer el desarrollo de pelo, mientras que si se expresa BMP, se va a favorecer el desarrollo de glándulas sudoríparas. Entonces, pues esta es como la diferencia. Y acuérdense que BMP y Sonic siempre van a ser como contrarios. Entonces, pues importante de esto, ¿qué va a pasar? Conforme se empieza a invaginar este epitelio, en el caso de que exprese Sonic y se inhiba BMP, entonces este folículo piloso empieza a tener conglomerados celulares y van a haber dos tipos de conglomerados celulares en la base del folículo piloso. Uno que nos va a formar glándulas sebáceas. Entonces estas se empiezan a diferenciar desde aquí y pues empiezan con su mecanismo en donde las más basales empiezan a producir material y entonces sufren de apoptosis y son eliminadas en este mecanismo holocrino.
Y el otro va a ser importante porque nos va a formar un medio de fijación, un centro de anclaje para el músculo piloerector. Este músculo piloerector, ¿de dónde va a salir? Decíamos que está aquí todo esto rodeado de tejido mesenquimatoso. Entonces, gracias a la nefronectina, se va a diferenciar este tejido mesenquimatoso en un músculo piloerector. Y entonces la nefronectina lo va a diferenciar y después va a servir para anclarlo a este conjunto de células madre epidérmicas que están en la base del folículo piloso. Entonces eso es importante. Ya hablamos de sudoríparas, de sebáceas, de la señalización, este músculo, que decíamos, importante para transformar de mesénquima a músculo liso, que aquí se ve muy feo mi músculo, y importante para unir a esta condensación de células madre epidérmicas con el músculo piloerector. Y estas glándulas sebáceas, cuando empiezan a secretar, su secreción pues va a ser una capa que va a cubrir a nuestro embrión y se va a llamar vernix caseosa. Entonces, bueno, eso es importante. Y ya propiamente en la formación del pelo, pues son estas células que proliferan mucho, proliferan, y empiezan a almacenar también gránulos de queratohialina, empiezan a almacenarlo y almacenarlo. Ah, no, aquí creo que es queratina solamente. Y entonces, y otra que se llama tricohialina. Esta tricohialina que nos va a ayudar a darle firmeza a este cabello, a este pelo, perdón. Y también pues va a empezar a tener migraciones de células de las crestas neurales en su porción dorsolateral para darle color o pigmento a estos pelos que se están formando. Y pues hay varias fases en el desarrollo de este pelo. Una fase anágena que dura bastantes años, en la que crece. Recordemos que anágena, las vías anágenas en bioquímica, pues son las que van a estar sintetizando. Entonces, una vía anágena, después una vía catágena, lo contrario, en donde regresa, se hace más corto. Una vía telógena, en donde detiene su crecimiento, y una etapa exógena, en donde se cae. Y esto está sucediendo en diferentes etapas al mismo tiempo en todo el cuerpo, porque si no, se estaría, o sea, ahora sí que nos quedaríamos pelones y después con pelo todo el tiempo. Entonces, hay diferentes etapas y están sucediendo en diferentes periodos al mismo tiempo. Y de esto, pues solo el primer pelo que aparece es el pelo de las cejas, que no se llama, solo es el pelo de las cejas. Y hay un pelo muy fino que se llama lanugo, que aparece en el abdomen y en la espalda. Y pues eso también es importante, solo conocer el nombre. Ahora, las uñas. Las uñas, digamos, en la porción dorsal de nuestros dedos, como lo estamos viendo, pues como lo vemos, aparecen condensaciones ectodérmicas, que son estas campos ungueales primarios. Entonces, así solo para esquematizarlo, aparece una condensación ectodérmica en la porción dorsal. Y después, esta empieza a proliferar hacia proximal, o se empieza a proliferar de distal a proximal. Y nos va a formar una matriz proximal. Esta matriz proximal es la que propiamente va a empezar a crear la placa ungueal. Entonces, esta crea la placa ungueal. Pero esta placa ungueal está cubierta por otra parte de tejido ectodérmico que se llama eponiquio. Entonces, este eponiquio cubre a la placa ungueal, pero degenera. Tiene que degenerar, excepto en la porción más proximal, que es lo que nos podemos ver, que es la cutícula. Entonces, hay como una capa muy fina de piel que cubre, que es el eponiquio, y degenera y solo se queda en la porción proximal de la uña como cutícula. Y un hiponiquio, que es este cambio entre la porción dorsal y ventral de la piel del dedo o de la uña. Entonces, este cambio entre la porción dorsal y ventral en la placa ungueal se llama hiponiquio. Y para esta uña, para esta placa ungueal, está involucrada la señalización de BMP y WNT. Es bastante simple esta. Y por último, glándula mamaria. ¿Cómo se va a estar formando? Siempre ponen este esquema de acá y
A mí hasta me da miedo, parece que ahí le atravesaron una cresta mamaria al pobre embrión, pero realmente no. Estas crestas mamarias que aparecen son engrosamientos ectodérmicos o epidérmicos. Entonces son engrosamientos epidérmicos, no es como que, o sea, yo lo veía como muy profundo, ¿no? Pero no, son engrosamientos de lo más superficial. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen a la sexta semana de gestación y se empiezan a segmentar, quedando pequeñas condensaciones o pequeñas placodas mamarias, y la mayoría degenera, o lo común es que degeneren y solo permanezcan en la región torácica. Entonces, bueno, de aquí, ¿qué pasa? Va a estar asociado a diferentes tipos de mesénquima. Un mesénquima que va a ser un mesénquima fibroblástico y un mesénquima que va a ser el mesénquima precursor de los adipocitos. Entonces, pues es importante que expresa estos genes TBX y WNT. Y la diferencia con el pelo, lo que nos mencionan, pues es que el pelo, como veíamos, se basa en proliferación celular. Y aquí no, aquí más bien se basa en migración celular. Y es importante la expresión de este gen para evitar la formación del pelo en el pezón. Evita que crezca pelo en el pezón. Y entonces, ¿cómo es que se va a regular hormonalmente? Hasta la pubertad, en los hombres va a ser, en los hombres y en las mujeres va a ser igual el desarrollo de la glándula mamaria, va a ser un sistema de conductos muy rudimentario. ¿Qué pasa? Bajo la influencia de la testosterona en el mesénquima, importante, no en el ectodermo, no en la epidermis, en el mesénquima actúa y tenemos estos receptores para testosterona que cuando se activan van a evitar el crecimiento del, o el desarrollo de estos conductos secretores. Pero cuando se estimula, o más bien cuando no se estimulan los receptores de testosterona, se empiezan a crear los conductos más, digamos, más desarrollados, estos conductos secretores más desarrollados, pero todavía no tienen alvéolos secretores. ¿Cuándo va a pasar eso? En el embarazo. En el embarazo hay una producción de prolactina. ¿Quién la va a estar produciendo? Nuestra adenohipófisis en sus células acidófilas. Estarán produciendo esta prolactina y esta prolactina va a estimular que estas células se hagan conductos y alvéolos secretores. Entonces, estos alvéolos secretores pues ya empiezan propiamente a secretar las proteínas de la leche, los lípidos, la caseína, la alfa-lactoalbúmina. Y entonces, pues ya es propiamente esta leche que va a ser rica también en inmunoglobulinas A. Y entonces es muy importante que tengamos pues esta leche, ¿no? Y otra cosa que es cuando hay succión, pues hay una retroalimentación positiva y entonces se empieza a liberar la oxitocina que se produce en nuestro hipotálamo. Si recordamos incluso más, esta oxitocina se va a estar sintetizando en el núcleo paraventricular y entonces lo que pasa es que viaja hacia las células mioepiteliales que están asociadas a los alvéolos secretores y entonces esta oxitocina favorece su contracción y esto favorece la expulsión de la leche. Y también cuando está embarazada una paciente, ¿qué es lo que está pasando? Que se está inhibiendo, esta misma prolactina inhibe a la hormona liberadora de gonadotropinas, especialmente a la hormona liberadora de luteinizante. Entonces no hay liberación de luteinizante y por tanto no hay ovulación. Entonces, pues este es como un mecanismo de anticoncepción natural, aunado pues a la síntesis que hay de progesterona, y esta progesterona pues que está haciendo que haya un moco cervical más espeso, que sea más ácido el pH vaginal. Entonces es como esta forma que tiene de protegerse el cuerpo de otro embarazo. Y pues cuando ya pasa la etapa de lactancia, pues entonces ya no hay tanta síntesis de prolactina y entonces se vuelve otra vez a degenerar, estos alvéolos secretores degeneran y entonces se vuelve otra vez este conducto
eh, pues es un sistema conductor sin alvéolos. Y básicamente ese es el desarrollo del sistema tegumentario. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Y esperamos vernos en el siguiente, que espero que sea el sistema digestivo. Y espero hacer un repaso de las patologías que ahorita no vimos, pero que espero poder hablar de todas las patologías en un repaso, que espero que sea en vivo. Entonces, bueno, gracias. Bye, están invitados. Bye.